Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos al cuarto seminario de innovación educativa de TICMAS. Para nosotros es un placer recibirlos acá. Ya se está haciendo una tradición esto de hacer un seminario con todos ustedes, hablar durante 3 jornadas de educación, de innovación y tener una cantidad de invitados excepcionales. Para nosotros realmente es un gusto y espero que lo disfruten de acá el miércoles junto a TICMAS. A continuación le damos la bienvenida a Pepe Escamilla, director del Instituto del Futuro de la Educación del TEC de Monterrey. Así que un gran aplauso para Pepe, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí de regreso en Argentina después de pues unos 15 años más o menos de no estar por acá. Entonces muy contento de regresar y más en esta feria tan bonita, esta feria del libro tan grande. Agradecer a TICMAS, a Viviana y a Patricio por haberme invitado y bueno, pues aquí después de tiempo de estarlo discutiendo estamos presentes. Bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre inteligencia artificial en educación y ha habido pues mucha discusión alrededor de este tema y revisar con ustedes si es una amenaza o si es una oportunidad. Me gustaría hacer una encuesta informal levantando el brazo a ver quiénes son de educación básica, de la educación inicial, primaria. Hay como 2 o 3 personas. ¿Quiénes trabajan en educación secundaria y en educación terciaria superior? Okay. Y los demás vienen de emprendimientos o emprendimientos, hay varios, de gobierno también. ¿De gobierno también? ¿Así está mejor? Gracias. El trabajo que yo hago desde el Instituto para el Futuro de la Educación está más centrado en educación superior y aprendizaje a lo largo de la vida. Nosotros trabajamos con personas adultas y nuestro sueño es mejorar la vida de millones de personas a través de transformar la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida, pero mucho de lo que vamos a estar hablando aquí se puede transferir a otros sectores educativos y trataré de hacer algunas referencias en lo posible. En el instituto somos 110 personas y lideramos el instituto Michael Fong y yo. Michael viene de Singapur, él dirigió una iniciativa muy grande de lifelong learning, de aprendizaje a lo largo de la vida en el gobierno de Singapur, un proyecto para que todos los singapurenses tuvieran acceso a educación permanente a lo largo de la vida. Y en este grupo de 110 personas que trabajamos en el instituto, alrededor de la mitad hacemos investigación y la otra mitad trabajamos en proyectos de impacto. Y dentro del instituto todo lo que hacemos se rige por esos 4 grandes principios guías que en inglés forman el acrónimo FAIR, y decimos en inglés Education has to be fair, la educación debe ser justa, y buscamos que la educación sea flexible, adecuada, inclusiva y relevante, ¿no? Flexible, proveyendo las trayectorias curriculares que requieren los estudiantes, pero también el acceso a través de tecnologías en educación, adecuada a las necesidades de los estudiantes, a sus contextos, utilizando las pedagogías, las tecnologías, pero también lo que hemos aprendido de neurociencia, y inclusiva, pues buscando que todas las personas tengan acceso a educación y con un énfasis especial a las poblaciones no atendidas. Y por último, relevante, que es conectar la educación con el mundo real. Para las universidades, conectarlo con el mundo laboral, y para la educación primaria, la educación secundaria, que los estudiantes sean capaces de transferir lo aprendido en situaciones complejas del mundo real, y eso haga sentido para ellos. Bien, en el instituto buscamos mejorar 3 cosas en educación: la calidad, el acceso y la eficiencia en educación, y lo representamos como un triángulo porque hay un paradigma que cuando mejoras uno de los vértices del triángulo, empeoras los otros. Entonces estamos buscando a través de 5 grandes retos romper este paradigma y mejorar más de una cosa a la vez. El primero de ellos es mejorar resultados de aprendizaje, pero a través de mayor engagement de los estudiantes. Esta palabra en inglés que es difícil de traducir, que yo lo traduje como haciendo que el aprendizaje sea atractivo y motivador para los estudiantes, participativo. El segundo de ellos es una apuesta en los sistemas educativos basados en competencias para hacerlos de mayor calidad y más eficientes. El tercero es el desarrollo de habilidades laborales para el resto de la vida, de manera que demos movilidad laboral, demos mayor esperanza a las personas, pero también proveamos a la sociedad el talento que requiere para la transformación digital. El cuarto es escalar educación con calidad. Normalmente cuando escalamos educación no se hace con calidad. Si pensamos en calidad, pensamos en exclusividad, y sabemos que ya tenemos las pedagogías, pero también las tecnologías para escalar educación con calidad.
Y el último, y no menos importante, es hacer la educación más asequible, pero también que el retorno de la educación sea mayor, al final de cuentas. Bueno, todo lo que hacemos en el instituto está representado en este mapa. Estos son los 5 grandes retos de los que acabo de hablar. Y toda la investigación busca resolver estos retos y al resolverlos buscar que haya propiedad intelectual, metodologías, técnicas que podamos transferir y las transferimos a través de esas 3 cosas que aparecen de este lado para tener impacto en estudiantes, aprendedores y en la industria y la fuerza laboral. Tenemos un área de emprendimiento, tenemos una incubadora, una aceleradora y un programa de transferencia tecnológica. Tenemos un área de proyectos de consultoría y de impacto, donde hacemos consultoría para universidades, para gobiernos en temas de aprendizaje a lo largo de la vida. Y un área muy grande de diseminación y creación de comunidades, que hablaré un poco más adelante de ella, donde compartimos cosas en abierto, recursos abiertos. Bueno, la agenda son 3 grandes temas. El primero es la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, de qué se trata. Si quieren, vamos a verlos y después hablaremos de para qué queremos la inteligencia artificial y por dónde empezar a aprender más. Ha habido muchas notas en los periódicos, mucho ruido, algunas notas muy amarillistas sobre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, ¿no? En particular, se habla mucho de ChatGPT, ¿no? Y pues vamos a darnos un momento para ver qué es inteligencia artificial. Yo en algunas vidas anteriores estudié ingeniero en sistemas computacionales y hice un doctorado en inteligencia artificial, aunque ya no me dedico a eso. Tengo muchos años dedicándome a la educación, cerca de 30 años. Entonces todavía me acuerdo un poco de eso y puedo tratar de explicarlo de una manera que espero que sea sencilla, simplificada tal vez, pero que sea sencilla. La inteligencia artificial es la capacidad que tiene una computadora para realizar una tarea que decimos que es inteligente, y ese término se aplica pues, a procesos de razonamiento, descubrir significado, generalización y aprender de experiencias pasadas utilizando una máquina, un software, un programa. Existen distintos tipos de inteligencia artificial, voy a hablar solamente de 4 que pudieran tener una relación directa con educación. El primero es el aprendizaje automático. Aquí se aprende con datos. Entonces hay datos históricos, esos datos se ponen en la computadora y la computadora aprende a partir de esos datos históricos. Tú le dices un montón de imágenes de un gato y le dices es un gato, un montón de imágenes de un perro, ese es un perro, aprende y detecta que es un perro y que es un gato. Entonces así es como aprende de manera automática. Aquí es donde entra la inteligencia artificial generativa. Conocemos mucho ChatGPT, BART es la opción de Google, pero también se pueden generar imágenes y video. Y acá hay un par de herramientas que funcionan así. La ciencia de datos, estrictamente hablando, no es inteligencia artificial, pero comparten alrededor del 70% de cosas, de algoritmos, sobre todo cuando hablamos de machine learning, de aprendizaje automático. Y aquí pongo algunas aplicaciones que usan ese tipo de cosas, como las recomendaciones de Spotify, de Netflix, las mejores rutas de Uber, o cuando hacemos sentiment analysis, análisis de emociones en las redes sociales, también estamos usando ese tipo de algoritmos. La visión se puede usar también en educación y se puede usar visión en computadora. Una gran promesa es la condición automática usando visión, no es lo único de inteligencia artificial que se utiliza, pero se puede utilizar también ahí. La robótica se utiliza también en educación y es otra rama más de la inteligencia artificial. Bien, y por último, el procesamiento del lenguaje natural. Ya le hablamos a Siri o a Google para los que tengan Android y no pensamos que eso sea inteligencia artificial, ¿no? Qué curioso. En inteligencia artificial generalmente es lo que está en la orilla, ¿no? Cuando algo empieza a ser muy común, ya no pensamos que es inteligencia artificial. Se vuelve en algo muy conocido, muy usado. En la época en la que yo estudié inteligencia artificial, ganarle a un jugador de ajedrez todavía era inteligencia artificial, estaba en el límite. Y ahora pues podemos jugar con cualquier computadora ajedrez a un nivel bastante alto. Pero bien, ahora que ya hemos hablado un poco de qué es inteligencia artificial, ¿qué implicaciones tiene esto en educación? Y tiene varias implicaciones, ¿no? Por un lado, el mundo del trabajo, pues va a haber una serie de cosas que van a desaparecer o se van a transformar o que van a dejar de ser importantes debido a la inteligencia artificial. Hemos visto en otros dominios que la digitalización, la automatización y la robótica cambian el mundo del trabajo. En la ciudad de Aguascalientes, Nissan robotizó toda su planta y de tener 40 y tantos mil personas, a lo mejor ahora tiene 15,000 y casi todos ingenieros, ¿no?
porque ya no utiliza tanto mano de obra. Pero lo que no habíamos visto cambiar era la mente de obra, vamos a decir así, las personas que trabajamos más con nuestra mente que con nuestras manos. Y estas herramientas tienen esa capacidad de poder hacer una disrupción y sustituir esos trabajos que se hacen con la mente. Entonces, ¿qué trabajos van a cambiar o desaparecer? Es una pregunta muy importante. ¿Qué tipo de trabajos habrá en el futuro? ¿Qué trabajos se van a crear? Porque va a haber nuevos trabajos. Y lo más importante para nosotros como educadores, como profesores, no importa el nivel en el que estamos, ¿qué habilidades tenemos que darles a nuestros estudiantes hoy para que tengan éxito en el futuro? Bueno, desgraciadamente no tendremos mucho tiempo de profundizar ahí, pero pues muchas de esas habilidades tienen que ver con cosas importantes del punto de vista de esas habilidades blandas o esas habilidades que les llamamos en inglés soft skills y que a mí me gusta llamarle power skills porque son tan importantes y como el pensamiento crítico y otros. Vamos a tener una necesidad de reinvención frecuente y el impacto va a ser en los trabajos de conocimiento. Bueno, y ahora la parte más larga de la presentación son los para qués. Y vamos a tratar de quedarnos en los para qués la mayor parte del tiempo. Creo que llevo 5 minutos, ya no sé cuántos llevo. Estos para qués que puse aquí son 8 para qués. La verdad es que hay varias maneras de acomodarlos y pude haber hecho menos, pero me parecía que era mejor dividirlos así y los vamos explorando. Algunos de ellos medio se cruzan, pero nos da la oportunidad de hablar de cada uno de ellos. Vamos a dedicarles un tiempito a cada uno. Empezamos con incrementar el acceso y la flexibilidad. Ese es un para qué de la educación digital, de la inteligencia artificial en educación digital. Entonces, en ese primer para qué, las tecnologías permiten a los estudiantes acceder a oportunidades de aprendizaje que de otro modo no estarían disponibles para ellos. Entonces, brindan flexibilidad en tiempo y espacio. Esto lo hace la educación en línea, pero cuando queremos usar inteligencia artificial, lo hacemos para incrementar esas posibilidades de flexibilidad. Aquí un ejemplo es el proyecto que traemos con estas universidades que están abajo de aprendizaje ciberfísico, en donde en la pandemia aprendimos que cuando tenemos un grupo de estudiantes presenciales y un grupo de estudiantes a distancia, generalmente tenemos lo peor de lo presencial y lo peor de la distancia, porque no podemos aprovechar el medio al máximo, ¿no? Tenemos que limitarnos para que hayan esas conexiones. Y aquí lo que estamos buscando es recuperar, no sé si se alcanza a ver aquí, ahí está, recuperar la diversión y la intimidad del aula. Esa parte de ahí, esa alegría que se puede hacer de alguna manera. Y estamos usando para esto software y estamos usando hardware. Entonces se usan robots o dispositivos dentro del aula, pero también inteligencia artificial para buscar hacer esas conexiones y esa personalización del aprendizaje entre los estudiantes. El segundo para qué de usar inteligencia artificial en educación es mejorar la enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo la podemos mejorar? Pues de varias maneras. La primera es pues buscando incrementar la motivación y la participación de nuestros estudiantes, y la segunda es apoyando a los docentes en sus tareas, ¿no? Las tareas de generar material educativo, las tareas de hacer las cosas con mayor calidad, como una herramienta para el docente. Entonces vamos viendo algunos ejemplos de esto. Este es un ejemplo de inteligencia artificial no generativa, es inteligencia artificial de un tutor de aprendizaje adaptativo, se les llama también tutores cognitivos, que es old school AI, como dicen en inglés, ¿no? Inteligencia artificial de la anterior a hace un año, porque tampoco tiene mucho ChatGPT. Y lo que hace es que los estudiantes se le personaliza su ruta de aprendizaje. Cada estudiante tiene su propia ruta, puede aprender más rápido o más lento, pero tienen que lograr el 100% de aprovechamiento. No pueden aprobar, no pueden terminar si no tienen el 100% de aprovechamiento. Entonces aquí hay un ejemplo donde vemos una línea en el tiempo, cómo los estudiantes van haciendo actividades en las X, y en las Y es el número de objetivos o de competencias que tienen que adquirir. Algunos estudiantes tienen que hacer más actividades para alcanzar ciertas competencias y otros estudiantes en 30 actividades alcanzan las 30 competencias, ¿no? Entonces vamos viendo cómo van avanzando, a partir en la línea del tiempo van pasando los días ahí y vamos viendo cómo se van moviendo. Unos aquí ya alcanzaron luego en esta parte de acá pues las 30 actividades y otros están tardando en encartar las 30 objetivos
y otros se tardan hasta 200, ¿no?, en alcanzar esos 30 objetivos. Pero siempre todos los estudiantes tienen que alcanzar el 100%. Entonces, unos van más rápido, unos van más despacio, lo que implica para el profesor o la profesora también un reto, porque todos los estudiantes tienen un profesor y una profesora. Entonces tienen que traerlos en el salón de clase, organizarlos por grupo, hacer aprendizaje por pares, hacer una serie de estrategias. Pues el profesor no desaparece aquí. Y unos hallazgos importantes que hemos tenido en cursos de primer ingreso, estos cursos que aparecen aquí, que son cursos de primer ingreso, se representan de este lado de acá. Medimos con grupo de control y grupo experimental, hicimos un pretest y un posttest y encontramos que los que trabajan de esta manera comparado con una educación tradicional tienen un 25% superior de ganancias en la asignatura, no sé cómo dicen aquí en la materia, es que digo curso, pero ya me acordé que aquí curso quiere decir todo el año escolar y en México quiere decir materia. Entonces, si alguna vez vuelvo a decir curso, me estoy refiriendo a la materia, perdón. Y además, como son cursos introductorios, materias introductorias, ya lo volví a decir, los estudiantes a veces traen deficiencias en los prerequisitos. Entonces les pusimos también un pretest del curso que era prerequisito y luego un posttest. Entonces, como esta herramienta tiene la habilidad de regresar para acompañar al estudiante hasta donde tenga que llegar, pues encontramos que en los prerequisitos, en los conocimientos previos, había ganancias importantes también ahí en verde del 34%, ¿no? Bueno, un sistema de estos se estima que se tarda para cada una de estas materias alrededor de 6 años hombre para hacer una programación. Tienes que programar todas las rutas, cada uno de los aspectos, pues hay una actividad, hay una evaluación, etcétera, y luego el sistema se ejecuta. Con inteligencia artificial generativa se estima que pudiera hacerse en 6 meses, ¿no? Entonces, esa es una de las ganancias. A lo mejor no va a tener la precisión de este sistema, pero financieramente va a ser factible hacerlo para grupos más pequeños de estudiantes utilizando inteligencia artificial generativa. Bueno, pues algunas cosas más sobre el tema de inteligencia artificial generativa. Ahora, para generar material didáctico, ¿quiénes han usado ChatGPT alguna vez aquí? Como 3/4 partes, más o menos. Bueno, esta es una ventana de ChatGPT y estoy usando ChatGPT 4, la versión más nueva. ChatGPT 3.5 es la versión anterior. Y en este video le pido a ChatGPT que cree un plan de clase que explique qué es la inteligencia artificial generativa para estudiantes de nivel universitario, ¿no? Yo le puedo decir para estudiantes de tercero de secundaria, para estudiantes de sexto de primaria, y empieza a generar pues una lección de 2 horas, cuáles son los materiales, cuáles son los temas, inclusive cuáles son las actividades. Esa pregunta que yo le hice se llama prompt. El prompt es como una pregunta y se puede hacer tan sofisticada como quieras. Y una cosa interesante con los prompts es que hay evidencia temprana que los profesores y profesoras son mejores para hacer prompts que los programadores, ¿no? Entonces pareciera raro, pero en realidad los profesores y las profesoras sabemos dar instrucciones, sabemos ser precisos. Cuando nos dan una respuesta y no nos gusta, podemos identificar qué es lo que no nos gustó y podemos dar indicaciones de mejora y hacer otro prompt que esté mejor hecho. Entonces también para animarlas a usar estas herramientas, hay evidencia que profesores y profesoras son mejores que los programadores para hacer prompts. Otro ejemplo de uso de inteligencia artificial generativa es para hacer imágenes. Entonces, varias de las imágenes que ustedes han visto en esta presentación y que las que van a ver fueron generadas con inteligencia artificial. Ahí le pido que me dé un estudiante universitario usando realidad virtual. Estoy usando DALL-E, que es también de la misma familia que de OpenAI, donde está ChatGPT. Y ahí genera en tiempo real esas imágenes. Tú puedes escoger una, decir que no te gusta o cambiar el prompt para que te dé otro tipo de imagen. También podemos hacer video. Esto es un video generado con una herramienta donde yo le doy el texto y el texto lo convierte a audio y a una persona que está hablando. Bueno, se ve como un cierto desfase en el video y los labios, pero es por la proyección. En realidad se ve perfecto cuando lo vemos en la pantalla. Ese es un avatar. Podíamos hacer clonándonos a nosotros, podíamos hacer una imagen nuestra con nuestra voz y clonar nuestra voz y nuestra imagen para hacer presentaciones, por ejemplo. Otro uso de la inteligencia artificial en educación es la evaluación del aprendizaje.
Entonces, esta es una herramienta bien interesante porque la evaluación permitiría automatizar una parte importante del trabajo que hacemos los docentes, pero también permitiría darle al estudiante retroalimentación, darle feedback, darle información sobre lo que está haciendo de manera constante, ¿no? En 24 horas al día, los 7 días de la semana, y sabemos que la retroalimentación, si es buena, si es correcta, si es una retroalimentación para aprender, es uno de los elementos más importantes para el aprendizaje. Bien, pues hablando del tema de la evaluación, primero quería empezar por lo que ChatGPT ha hecho con exámenes estandarizados de Estados Unidos. Algunos son de Advanced Placement, de estos que tomas en secundaria y que te valen para luego la universidad. Y algunos son exámenes generales como el GRE, el GRE cuantitativo, el GRE cualitativo, etc. Y lo que aparece en azulito, morado, no sé cómo se ve en la pantalla, es usando ChatGPT, en qué percentil está ChatGPT si fuera un estudiante. Quiere decir que en el primero, por ejemplo, pues está en el 95% del percentil, o sea, es mejor que el 95% de los estudiantes que presentan el examen. Cuando ya pasamos a la versión 4, aparece en verde la versión 4 y entonces empieza a romper muchos de los exámenes, inclusive exámenes como el GRE cuantitativo, que no era muy bueno. El GRE es para ingresar en la universidad, ¿no? Es el examen para ingresar a la universidad. Y está por ahí el de la barra de abogados, pero no me acuerdo dónde está, que es un examen, es el Uniform Bar Exam, este de aquí, ¿no? Que prácticamente ChatGPT es mejor que el 70%, el 95% o 90% de los candidatos abogados de los abogados en Estados Unidos. Es el examen que tienes que presentar para ser abogado. Y luego en verde más oscuro es la versión que usa también imágenes, porque muchos de esos exámenes tienen una imagen y tienes que contestar sobre la imagen, pues algo de trigonometría o de diagramas de conjuntos, etcétera, ¿no? Todo eso ya mejora mucho más. Bueno, y la otra cosa es que cada año se va a hacer mejor. O sea, esta versión es la peor versión de inteligencia artificial que ustedes conocen. No va a haber algo peor que esto. Cada año va a ser mejor y mejor y mejor y mejor, ¿no? Entonces, aquí viene el apocalipsis de las tareas, de las actividades en tareas en casa que los estudiantes tienen que hacer. Porque esta ha sido la respuesta visceral que hemos tenido nosotros como docentes a estas herramientas. ¿Cómo sé si el estudiante está aprendiendo, si está haciendo la tarea, si lo que me trae lo puede hacer ChatGPT, ¿no? Entonces aquí pues tenemos que discutir qué actitud vamos a tomar a esto. Entonces aquí hay varias actitudes y creo que son válidas. Una de ellas es pedirle al estudiante que haga las cosas en el salón de clases. Es como back to basics para asegurarnos de que tiene la competencia. Pudiera ser para algunos casos. Otra es dejar al estudiante usar ChatGPT, pero que declare cómo lo use, que documente y cite el prompt que lo uso y que diga de los resultados de ChatGPT cómo decidió qué mantenía, qué no mantenía, qué hacía, qué era válido, qué no era válido, cómo lo verificó. Y la última podría ser también que ellos hagan cosas programando prompts en ChatGPT. Pero bien, pues es una discusión que no nos va a dar tiempo de dar aquí, hacer un pequeño ejercicio. Me hubiera gustado, por el tiempo no nos da, de hablar sobre la evaluación del aprendizaje, pero podemos hablar ya que baje del escenario. Otro uso de la inteligencia artificial es para hacer eficiencias administrativas y operativas. Este uso es el que más se usa en universidades en Estados Unidos. En América Latina no se usa tanto. Esas herramientas permiten optimizar el uso de los recursos. Se usan mucho para usar optimizaciones tamaño de grupo, lo que te permite tener menos docentes y pagar menos salarios, o más bien tener menos salones vacíos, ¿no? Es como si en una aerolínea se le van asientos vacíos, se está perdiendo dinero, pues aquí también, si en un salón se nos van asientos vacíos, hay estudiantes que no están pudiendo acceder a esa educación. Entonces tenemos que optimizar el tamaño de grupo, la generación de horarios para que los estudiantes y los profesores no tengan que estar yendo y viniendo a la universidad, las instalaciones físicas, los salones, etcétera. Aquí hay un ejemplo de una universidad peruana que en los últimos 6 años creció a una tasa de 15% anual su matrícula, pero solo creció entre un 5 y un 8% anual su infraestructura y pasó de una ocupación del 55 al 60% a un 80-85% en promedio, utilizando estas herramientas. Herramientas que tienen tiempo disponibles, pero no las estamos utilizando. El quinto, ¿para qué?
de la inteligencia artificial es el tema de la equidad, inclusión, ética y privacidad. Y este tiene dos lados de la moneda. La inteligencia artificial se puede utilizar como un gran igualador de proporcionar oportunidades en igualdad para todos, porque podemos personalizar lo que hacemos. Por ejemplo, si yo soy daltónico, le puedo decir a lo mejor que un video o una imagen la transforme para que sea factible que una persona con daltonismo la pueda ver. Si una persona que no veo bien, pues me puede escribir una imagen. Si hay una persona que tengo ciertas necesidades desde el punto de vista cognitivo o de la neurodiversidad, me puede ayudar también transformando el material para que sea más adaptado a mí. Pero también tiene un tema de el uso de los datos, el uso de la información, de privacidad, de ética, de la información que genera o las cosas que genera a veces tienen sesgos, ¿no? Esos sesgos que se conocen como sesgo algorítmico, y ese sesgo algorítmico es porque los datos con los que se entrenan estos algoritmos tienen sesgos. Entonces, si en Estados Unidos, esto es un caso real, los datos para usar un sistema que se usa en los juzgados para decidir si alguien puede pasar un juicio en la cárcel o en la calle, los jueces tuvieron sesgos cuando dieron a las personas esa facilidad, pues resulta que si usas ese sistema y si eres negro, latino o de un barrio pobre, pues vas a estar en la cárcel, ¿no? Y si eres blanco o de un barrio rico, lo vas a pasar en la calle. ¿Por qué? Porque los datos traen ese sesgo algorítmico y eso también es un tema ético. Bueno, pero viendo el lado positivo, traigo unos ejemplos aquí de los temas de inclusión. Por ejemplo, no sé si alguien aquí habla portugués. Bueno, está explicando sobre los MOOCs en portugués. ¿Está aquí Tiago o alguien portugués? No, no está. Bueno, esta persona trabaja en mi equipo y no habla portugués. Este es el video original. Muy seguramente tienes una idea general de lo que es un curso MOOC, pero quizás desconozcas un poco más sobre qué son los bootcamps. Bueno, está hablando sobre los MOOCs y los bootcamps y cosas de ese tipo. Esta herramienta, tú pones el video original, lo transcribe. Si quieres, lo puedes modificar y luego le pides que genere un nuevo video, copia la voz y cambia los movimientos de los labios para que coincidan con, creo que hay como 30 idiomas, ¿no? Es una herramienta comercial, hay varias, estamos usando una nosotros aquí para traducir contenido, entonces pudiéramos hacerlo pues para muchas cosas. Un problema que tenemos es que, por ejemplo, en México, donde falta mucho contenido es para personas que hablan lenguas indígenas, que son 60 lenguas en México. El problema es que no hay mucho contenido para entrenar estas redes, pero también sería una maravilla que pudiéramos entonces con mucha más facilidad generar contenido para personas que requieren en otras lenguas. Otro para qué de la inteligencia artificial es entender a nuestros estudiantes y entender a nuestros aprendedores. Los aprendedores son las personas que aprenden a lo largo de la vida, lifelong learners en inglés, les decimos aprendedores en español, y aquí es utilizar esto para, una vez habiendo entendido estas necesidades de nuestros estudiantes, poder darles el nivel de apoyo, el nivel de soporte que requieren, ya sea individual o grupal. Y aquí lo estamos usando para predecir deserción en estudiantes durante el primer año, y sabemos que el primer año es el año más crítico para los estudiantes universitarios o los estudiantes que cambian de un ciclo a otro ciclo. El primer año es el año más crítico, es el año de aclimatación de los estudiantes, y usando estas técnicas de inteligencia artificial y el perfil de ingreso, examen de admisión de los estudiantes, etcétera, podemos identificar estudiantes de este campus en la Ciudad de México, esos campus en la Ciudad de México, y agruparlos por el nivel de riesgo que tienen, que puede ser nivel medio, bajo, moderado o alto, y que tiene unas características que aparecen aquí en este diagrama de radar, y estas características tienen que ver con temas personales de ellos, temas sociales o temas institucionales. Y una vez que los tenemos agrupados e identificados, entonces podemos tomar acciones para ir a buscarlos y hacer actividades que reduzcan las posibilidades de deserción, y hemos podido lograr de reducir la deserción de estudiantes en varios puntos porcentuales. Otro ejemplo para entender a los estudiantes es cuando estamos en un salón de clases y estamos haciendo una actividad o implementando algo nuevo o usando una tecnología, cómo saber
si los estudiantes tienen el suficiente engagement y participación. Entonces, para ello, pues creamos este proyecto que se llama iClassroom, que lo que busca es proporcionar al instructor métricas en tiempo real del nivel de engagement, de atención, de interacción y de detractores que tienen en el salón. No damos información individual por temas de privacidad, no se graban video tampoco, pero podemos decir en tiempo real cuál es el nivel de engagement de los estudiantes. Bien, me voy a saltar los últimos dos porque me quedan 5 minutos, los voy a explicar aquí rápidamente. Cambiar las reglas del juego, pues la inteligencia artificial tiene el poder de crear nuevos modelos de negocios en las universidades, y esos nuevos modelos de negocios es porque cambian la manera, tienen el potencial de cambiar la manera en cómo profesores trabajamos con estudiantes, no profesores, pero sino la manera en la que trabajamos, es decir, automatizando tareas para dedicar tiempo de calidad, y eso hace que se cambien mucho las reglas del juego. Y en el tema de inteligencia artificial y competencias, pues podemos usar la inteligencia artificial para identificar competencias, pero también tenemos que desarrollar al día de hoy las competencias que nuestros estudiantes requieren para florecer en un mundo futuro de trabajo con inteligencia artificial. Y bien, con esto me voy a por dónde empezar, que es la última parte de mi presentación. Les decía que les iba a hablar un poco de recursos. El Observatorio del Instituto para el Futuro de Educación es una base de datos con muchísimos recursos. Tenemos un reporte semanal. Ustedes se pueden suscribir a ese reporte semanal si les interesa. Llega todos los martes. Tenemos notas, reportes, webinar, podcast, muchos recursos para aprender más. Y aquí voy a mencionar algunos de esos reportes. Solamente voy a hablar de los reportes que pudieran ser de interés. Un reporte sobre aprendizaje a lo largo de la vida. Un reporte de alrededor de 70 páginas sobre cómo debemos de transformar a una educación tradicional a una educación a lo largo de la vida. Otro reporte sobre el tema de credenciales alternativas y uno más detallado de cómo implementamos estas credenciales alternativas dentro del Tecnológico de Monterrey como microcredenciales. Y un reporte sobre programas de ciclo corto, que son los programas de tipo bootcamp, programas inmersivos en línea o presenciales, que buscan desarrollar estas credenciales alternativas o estas microcredenciales. Y por último, sobre el tema del uso de tecnología, el último reporte que hemos sacado, que es un reporte sobre los cómo de la educación digital, cómo implementar educación digital en las universidades, y aquí hay 30 años de experiencia que tenemos trabajando en este tema, pero también 6 casos de estudio de universidades en América Latina y en Estados Unidos. Y por último, algunos recursos sobre uso de ChatGPT, un curso que acabamos de lanzar en Coursera sobre el uso de ChatGPT, una guía o lineamientos que lanzamos hace un mes sobre el uso ético de inteligencia artificial en nuestra universidad, un espacio donde hay recursos de cómo, por ejemplo, cómo convertirte en un prompt master, pero hay un montón de recursos ahí, videos de nuestros centros de desarrollo docente que preparan estos recursos y están abiertos al mundo para que cualquiera los utilice. Y también en EduTools, en donde tenemos referencias a herramientas y cómo usar estas herramientas. Por último, invitarlos en Monterrey a que asistan al congreso en enero, del 28 al 30 de enero, a nuestro congreso IFE Conference, un congreso muy grande con más de 3,000 personas que participan por ahí, y el URL aparece en pantalla. Traigo un pequeño video, pero no sé si me da tiempo. Sí, voy a poner el video para que se den una idea de lo que pasa en el congreso. Vivir un IFE Conference es una experiencia espectacular. IFE Conference is the most prominent and important event around education and innovation in the region and beyond. IFE Conference significa aprender de expertos de la industria de la educación y conectar con muchísimos temas. El inteligencia artificial, ya hay una indicación a poder utilizar esta nueva herramienta tecnológica.
Bien, pues espero verlos y verlas por allá el año que viene, en enero. Recordarles nuestro sueño, mejorar la vida de millones de personas a través de transformar la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida alrededor del mundo, y que conectemos para que sean también ustedes parte de nuestro sueño. Muchas gracias.